Buenos días, soy Inmaculada Vivas, soy egiptóloga y profesora contratada doctor de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Irma, estamos aquí en el Parque Europa y estamos en una exposición dedicada a Tutankamón. Cuéntanos un poquito más. Pues en primer lugar que es un placer estar aquí en el Parque Europa, estamos encantados de estar en esta sede, sobre todo que es un lugar muy interesante de Madrid, que tiene mucha afluencia turística. Pretendemos que no solo durante esas fantásticas navidades que organizan, sino también en esa época prenavideña, ¿no? Esta es una exposición que tiene un carácter didáctico, un carácter divulgativo. Por supuesto trabajamos con réplicas porque es realmente muy costoso y muy complicado mover piezas originales, pero hemos tratado de hacer una selección pues muy buena y bastante cuidadosa del tipo de piezas que queremos mostrar. Y luego, por otro lado, hay una faceta, digamos, un poco más libre, entre comillas, podríamos decir, que corresponde a estas recreaciones, ¿no? Son recreaciones de piezas, pues de una esfinge o de pequeños elementos como los obeliscos, que pretenden un poco acercar a ese público infantil, ¿no? Lo que es un poco el legado de la cultura de ese extraordinario país que es el Antiguo Egipto. Bueno, es a lo que tú te dedicas, eres egiptóloga. ¿Cómo es un día a día? ¿Cuál es el trabajo de un egiptólogo para las personas que no lo sepan? Y bueno, si lo puedes concretar un poquito más con este área que tocamos aquí, pues mejor. Bueno, en realidad el trabajo del egiptólogo así parece como muy exótico y muy maravilloso, ¿no? Todos tenemos la idea de Indiana Jones y tal, pero no, en realidad es algo, tiene una faceta, digamos, mucho más dura, que es la parte de investigación, de archivos, de estancias en el extranjero, pues en Oxford o en Alemania o en otras universidades que tienen una buena colección egipcia a nivel bibliográfico. Y luego está la parte más divertida, que es el trabajo de campo, ¿no? Yo tengo la suerte de formar parte de un equipo de investigación que tiene una concesión de un yacimiento en Egipto que está muy cerquita del Valle de los Reyes, en Luxor, en el sur, y esa es la parte más divertida, ¿no? Divertida y dura, porque es 5 de la mañana arriba, ¿no? Trabajar, aunque trabajamos en otoño, pues las condiciones de calor y pues aún así se hacen durillas a veces, ¿no? Y volviendo a la exposición, vemos que según entras al Parque Europa tiene como una parte más didáctica, dirigida a un público infantil, y luego se ha montado una carpa en la Plaza de la Puerta del Sol, en la réplica, en la que ya van a poder encontrar no solo réplicas de los objetos, sino parte de la historia, la relación entre Egipto y el cine. O sea, ahí es una exposición bastante completa. ¿Cómo les podemos invitar a los vecinos de Torrejón y a los demás? Bueno, pues invitarles por supuesto a que vengan, ¿no? Es una exposición pensada para que sea muy accesible a diferente público y que pues que sobre todo que tenga gancho, ¿no? O sea, que tenga cierto atractivo. Está pensada pues desde niños, adultos, gente interesada por la historia antigua, por el arte, ¿no? Y entonces hay, digamos, diferentes facetas, ¿no? Pues piezas, por ejemplo, pues que son objetos de vida cotidiana, como, pues yo que sé, pequeños juegos, pequeños amuletos, otras piezas que son réplicas de figuritas de diferentes divinidades. Los antiguos egipcios creían en diferentes dioses, ¿no? Entonces, pues una era la diosa de la guerra, otra era Hathor, la diosa del amor y de la música. Entonces, es interesante ver cómo ellos, digamos, tenían a diferentes divinidades, ¿no? Que les protegían o que les ayudaban en distintos aspectos de su vida, ¿no? Y hemos intentado, pues eso, recopilar una serie de piezas, ¿no? Por ejemplo, luego hay elementos un poco más científicos, ¿no? Por así decirlo, como la piedra roseta, que es uno de los elementos más conocidos del mundo egipcio, porque es un elemento con un texto trilingüe que permitió el desciframiento de los jeroglíficos, ¿no? Hasta que Champollion, hace poco más de un siglo, empezó esos estudios a partir de este texto que era trilingüe, pues los egiptólogos estudiaban los monumentos pero no sabían traducir esos textos, ¿no? Y eso fue una especie de salto de gigante, ¿no? Porque de repente podías traducir todos esos textos, podías traducir papiros y eso pues realmente supuso una especie de revolución, ¿no? ¿En qué 3 lenguas estaba? Estaba en jeroglífico, en demótico y en griego.
Entonces, claro, al tener esa conexión con el griego, es como si nosotros nos dieran una traducción de español-inglés, ¿no? Pues de repente dices, wow, ¿no? Aquí ya puedo, claro. Sabes el contenido de una lengua y vas descifrando. Eso fue, digamos, como el primer paso, ¿no? Para poder leer toda esta documentación, que es muy rica, ¿no? En el caso de Egipto, pues tenemos la suerte de tener muchísimos textos religiosos, mitológicos, literarios, textos administrativos. Luego, por ejemplo, tenemos textos que incluso documentan la primera huelga de la historia pasó en Egipto, en Deir el Medina, ¿no? Y tenemos el texto en el que los trabajadores se revolucionan y le dicen al faraón y al rey de turno, hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Ver cómo de un simple objeto, ¿no? Nos dio paso a conocer una información ingente. Y luego también la manera en la que tenían de, por ejemplo, de escribir, porque sí que hemos comentado antes que los nombres, por ejemplo, van rodeados de un círculo y que eso permite saber cuándo se está refiriendo, ¿no? A alguien en concreto, a una persona, por ejemplo. Claro, por ejemplo, los nombres del faraón van siempre rodeados de lo que llamamos cartucho, digamos que es como una especie de óvalo que simboliza el recorrido del sol. Es como si de manera simbólica, y es muy interesante, pues ellos estuvieran protegiendo el nombre del rey y protegiendo al propio rey, ¿no? Entonces, siempre que veas un cartucho, es esa forma, digamos así, ovalada, dentro tienes un nombre de un rey, ¿no? Y además es interesante porque nos permite datar, ¿no? Por ejemplo, si encontráramos una tumba intacta, ¿no? Como la que tuvo la suerte de encontrar Howard Carter cuando descubrió la tumba de Tutankamón, pues en el momento en el que tienes un cartucho con un nombre del rey, sabes a qué pertenece. Por ejemplo, si es una tumba de un noble, de un funcionario, pues ellos no funcionaban con 1600 a.C., evidentemente, ¿no? Porque no existía esa datación, pero lo fechan por el segundo año de reinado de Tutmosis III. Entonces tú ya sabes, porque hay listas reales, cuando reinó Tutmosis III, y dices más o menos, esta tumba es de tal fecha, ¿no? El peso que tiene lo que es el rito tras la muerte, como todo eso, porque tiene mucho peso aquí, y sobre todo cuando que has hablado de del descubrimiento de la tumba, cómo fue que se tardaron creo que 8 años, ¿no? Solo en sacar lo de la segunda parte. Bueno, cuéntanos un poquito de esto. Bueno, uno de los grandes hitos en la egiptología es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no? Es quizás la más conocida, ¿no? Si preguntamos a cualquier persona de a pie, ¿no? ¿Qué rey egipcio te suena? Diría Tutankamón, ¿no? Pero en realidad no fue un rey muy importante a nivel histórico, tuvo un reinado muy breve, se cree que murió en torno a los 18-20 años, ¿no? Según los análisis de su momia, y por lo tanto tuvo un reinado bastante cortito, ¿no? Tutankamón se hizo famoso porque fue el faraón que se enterró en una pequeña tumba del Valle de los Reyes y que se encontró intacta. Esto en realidad es una mentirijilla, porque la tumba no estaba absolutamente intacta. De hecho, cuando se desarrolla toda esa excavación de los objetos de la tumba, se dan cuenta de que había 2 ladronzuelos que en época faraónica se habían colado en la tumba, habían hecho un agujerito hacia una cámara exterior y habían robado objetos. Y esto lo sabemos pues porque, claro, no tenemos un inventario de lo que había, pero hay cajas revueltas, hay piezas que se le cayeron por el suelo, hay piezas rotas, ¿no? Entonces, lo debieron hacer seguramente de noche y un poco con prisas, y claro, se llevaron sobre todo joyas, piezas pequeñitas que no pesaban y que podían cargar, ¿no? Pero realmente la tumba de Tutankamón es muy interesante porque gracias a ella sabemos cómo se colocaban los objetos en la tumba. Nosotros teníamos representaciones, hay objetos que se expoliaron, que están en museos, pero en época moderna no se había encontrado una tumba intacta. Entonces, por ejemplo, pues vemos los carros que utilizaba el faraón Tutankamón desmontados, las camas, reposacabezas, muchísimas piezas, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos ver y luego, por supuesto, tenemos lo que es su momia en una serie de sarcófagos, que yo siempre explico que son como estas muñequitas rusas que van encajadas unas dentro de otras, esas matriushka, pues así, y entonces son varios sarcófagos que encajan, ¿no? Y luego en la última capa interior estaba ya la propia momia,
Además, Howard Carter abre este sarcófago, inspecciona la momia. En la exposición hay unas fantásticas fotografías que nos ha cedido la Universidad de Oxford, el Griffith Institute, con esas fotos, ¿no? Porque desde el nivel periodístico es muy interesante. Howard Carter es muy metódico y contrata a Barton, que es un fantástico fotógrafo de la época, para que documente. Entonces está todo documentado, como si hiciéramos un TikTok o un Instagram de cómo se hace ese descubrimiento, ¿no? Entonces tenemos cientos de fotografías de los objetos, del descubrimiento. Algunos incluso con un poco de postureo, diríamos hoy, ¿no? Porque claro, es como, ay, mirando, voy a abrir, ¿no? Seguramente no fue así, pero bueno, una vez que estás, pues luego posas, ¿no? A ver, para que te saquen el perfil bueno, ¿no? Pero es muy interesante porque tenemos mucha información de todas esas piezas, ¿no? Y debió ser un shock. O sea, Howard Carter es un excelente egiptólogo que llevaba muchísimos años persiguiendo encontrar la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. Y en realidad no trabajaba a ciegas, se habían encontrado objetos de la momificación, y esto es muy interesante. Los antiguos egipcios, cuando morían, se momificaban. No tenemos un texto faraónico que nos diga cómo, pero Heródoto sí que nos cuenta que era un proceso que duraba 70 días, que luego se realizaban los funerales. Entonces es un poco truculento, ¿no? Pero bueno, lo que hacían era eviscerar, o sea, sacar todas las vísceras, sacar el cerebro, sumergir el cuerpo en natrón, que son sales, que lo que hace es desecar. Y luego pues se embalsamaba con ungüentos, con aceites, con una serie de rituales muy muy complejos. Y luego ya se pasaba a lo que eran los rituales de enterramiento, ¿no? Por ejemplo, uno de los rituales más curiosos es el que se llama ritual de apertura de los ojos y de la boca. Y es porque ellos creían en la vida en el más allá y entonces mágicamente tenían que liberar, digamos como que otorgar a la momia esa capacidad simbólica de ver y de hablar para que en el otro mundo pudiera ver y hablar y pudiera salir de la tumba, ¿no? Entonces lo hacen con este ritual, ¿no? Y es muy curioso, pues eso, a través de textos y de imágenes, de iconografía, ¿no? Yo me dedico a la historia del arte, es muy interesante ver cómo se representa. Y ves la momia delante de la tumba, el sacerdote con una serie de utensilios, mágicamente liberando, digamos, a los espíritus, el espíritu, digamos, de ese difunto, ¿no? Y devolviéndole esa capacidad, ¿no? Entonces, es un mundo muy muy interesante y muy complejo. Y aprovechando que estamos en el Parque Europa, vamos a hablar de qué conexión tiene Europa con Egipto. Pues las conexiones entre Europa y Egipto son importantísimas. En primer lugar porque los pioneros egiptólogos son europeos, estamos hablando de siglo XIX, inicios del siglo XX, son fundamentalmente británicos, alemanes, franceses, que son un poco los pioneros. La egiptología española entró un poquitín después, nosotros somos un poco una especie de hermanos pequeños, ¿no? Pero afortunadamente hoy día hay muchos proyectos en Egipto dirigidos por investigadores e investigadoras españoles. Y en realidad, pues como decíamos, Howard Carter es un arqueólogo británico que está durante muchos años persiguiendo ese descubrimiento y, como sucede hoy, tiene un mecenas, que es Lord Carnarvon, que es el típico lord inglés con una gran fortuna, enamorado de Egipto, que tiene una hija, Evelyn, que le acompaña a los viajes. Entonces esa idea bucólica de estas damas vestidas de blanco y estos señores engalanados, pues es así. Incluso tenemos fotografías de las visitas, ¿no? Y por lo tanto, principalmente Inglaterra está muy muy vinculada. Y además Carter hace que Europa se interese mucho por el descubrimiento porque le concede la exclusiva de la información del descubrimiento de la tumba. Tardan más de 8 años en vaciar esa tumba y se la concede a un periódico inglés que es el que va dosificando. Y entonces hay muchísimo interés por ver cómo es la tumba, cómo incluso se organizan tours a Luxor, a Egipto, para ver cómo se están sacando esos objetos. Y hay muchas fotos en el Griffith Institute en las que vemos pues turistas así arremolinados, ¿no? Ahí curioseando de a ver qué sacan y a ver qué es, ¿no? Entonces ese interés de Europa por Egipto surge, y de hecho el descubrimiento de la tumba de Tutankamón supone una especie de revulsivo extraordinario para que haya más visitas a Egipto, que haya más interés, que haya exposiciones. O sea, realmente Europa y Egipto en esa época, de hecho se habla de la tutmanía, ¿no?
al faraón Tutankamón se le conoce cariñosamente como Tut, ¿no? Una especie de apelativo así familiar, y entonces en realidad esa tutmanía se desarrolla a partir de ese descubrimiento y es extraordinaria, es una especie de boom, ¿no? De objetos de Tutankamón. Luego, una de las partes que también llama mucho la atención es esa relación que se hace en la exposición y que lo pueden ver todos los visitantes entre el cine y Egipto. ¿Cómo se relaciona? Pues desde luego para cualquier persona, público en general, niños, adultos, yo creo que Egipto está muy vinculado con el mundo del cine, pues no solo desde las típicas películas de arqueólogos descubriendo la pirámide y tal, pero también digamos desde el punto de vista de las figuras históricas, quizás Cleopatra, o sea, quien no recuerda, por lo menos los no tan jóvenes, a esa fantástica Liz Taylor haciendo de Cleopatra con esas maravillosas vestimentas. Esto a veces, bueno, pues ocasiona que la imagen que nos llega de Egipto esté un poco desvirtuada, ¿no? Porque, bueno, pues realmente nos imaginamos, por ejemplo, esas pirámides y esos miles de esclavos ahí construyendo. En Egipto no existían los esclavos, solo había siervos y las personas que construían, todos esos trabajadores que levantaron esas pirámides, pues o eran canteros contratados por el faraón, eran una especie de funcionarios, o eran, digamos, personas de a pie que trabajaban en una especie de servicios a la comunidad, ¿no? Y por lo tanto esa imagen peliculera de miles de esclavos arrastrando piedras, kilómetros, no. O sea, de hecho, el Nilo corría en aquella época muy cerca de las pirámides. Había un embarcadero donde se transportaba la piedra y la piedra iba ahí. O sea, tenía una especie de canal de llegada, una especie de muelle de descarga a pie de obra de las pirámides. Entonces, pero sí que es verdad que el cine nos ha dado, pues, muchos personajes históricos muy, muy interesantes, ¿no? Quizás Cleopatra sea para nosotros el más conocido, ¿no? Y por último, nada, un mensaje para todas las personas. Se inaugura mañana esta exposición. Bueno, pues sobre todo para que vengan y la conozcan, porque no se la pueden perder. Pues invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Torrejón a que visiten esta exposición y a todo el público, ¿no? Yo creo que es un entorno fantástico el Parque Europa, que es un logro de mi colega Raúl Pacheco, pues haber gestionado esta sede, pero queríamos que estuviera en un sitio muy accesible, muy visible, que fuera gratuito, que fuera una manera lúdica de completar pues un rato en familia o una mañana libre, ¿no? Y que esté abierta a todos los públicos, es decir, que sea accesible y que sea comprensible.